Una vez más he regresado a mi espacio de trabajo sin guías y sin ningún elemento. Te voy a enseñar ahora cómo funcionan las capas en Illustrator. Si estás un poco familiarizado con los layers o capas en algún otro programa, es muy similar, solo que hay una pequeña diferencia. En Illustrator, las capas se encuentran en la opción de Ventana, Capas, o presionando la tecla F7. Voy a sacar este panel de aquí para que veas más a detalle cómo funciona. En Illustrator, a diferencia de Photoshop o de otros programas que utilizan mapas de bits, que cada capa funciona como un elemento diferente, Illustrator graba en cada capa un grupo de los elementos que estás utilizando. Te voy a explicar más fácil. Voy a generar un cuadrado. Presiono la tecla D para que tenga los valores predefinidos. Me voy a acercar presionando la tecla Z. Y me voy a mover con la herramienta de la manita o presionando la tecla de barra espaciadora. Voy a regresar a mi herramienta de selección. Y si se fijan, al yo crear un objeto nuevo, me aparece un cuadrito en la opción de las capas. Eso quiere decir que ya hay elementos en esta capa. Para crear una capa nueva, lo único que tenemos que hacer es venir al icono de la hoja y poner crear capa nueva. Esta capa está vacía, por lo que no tiene ningún triángulo o ninguna flecha que nos indique que hay elementos dentro de ella. Como les dije, a diferencia de Photoshop, nosotros podemos tener muchos elementos dentro de una misma capa. Voy a dibujar ahora un círculo. Si dejo el clic sostenido en la herramienta de rectángulo, me va a mostrar las diferentes opciones de formas que existen. Más adelante hablaremos de ellas. Pero voy a generar en este caso un círculo. Si presiono la tecla Shift, haré un círculo perfecto. Y si se fijan, ahora en mi capa tengo dos elementos. Estos dos elementos se encuentran dentro de la misma capa, aunque son objetos independientes. Esto es algo que ocurre en la ilustración vectorial, que tenemos elementos por separado, no se están uniendo todos en la misma capa, como pasaría, por ejemplo, en Photoshop, que si trabajamos en una misma capa y agregamos elementos en ella, se irán mezclando y fusionando unos con otros. Aquí tenemos elementos que están interactuando por separado. Podemos tener la cantidad de elementos que nosotros queramos dentro de una misma capa. O podemos tener cada uno de ellos en una capa nueva. Voy a seleccionar la capa número 2. Para seleccionarla doy un clic en el circulito que está justo al lado del nombre para decirle que va a trabajar sobre esa capa. Y voy a generar un nuevo círculo. En esta ocasión, la capa ya me muestra la flecha y me dice que hay un elemento dentro de ella. En la capa número 1 tengo dos elementos y en la capa número 2 solamente tengo un elemento. Es muy fácil y es muy práctico trabajar con capas en Illustrator. Conforme vayamos avanzando y con los ejercicios que hagamos de ilustración, se darán cuenta que mientras más organizadas tengan sus capas, más práctico será su trabajo. También será mucho más fácil modificarlos si hay que corregir algún detalle y tendremos un espacio de trabajo más ordenado. Estas capas pueden tener un nombre diferente. Para cambiarles el nombre basta con dar un doble clic y entonces nos va a aparecer la opción de cambiar el nombre. Se va a seleccionar el texto y ahí podemos poner el nombre que nosotros queramos. Círculo 2. Y en la capa número 1 hacemos lo mismo. Damos un doble clic y ponemos círculo y cuadro. De esa manera tenemos organizadas nuestras capas. Podemos tener elementos en una u otra capa. Si se fijan, una manera muy fácil de saber en qué capa está cada uno de nuestros elementos es justamente por el color que se encuentra del lado izquierdo. Si nosotros nos situamos sobre uno de los elementos, se darán cuenta que la selección o el resalte que hay del color o los tensores de transformación de nuestro objeto se ponen del color que nosotros tenemos en nuestra capa.
Lo mismo pasará con la otra. Para tenerlo más organizado, nosotros podemos cambiar esos colores. Basta con dar un doble clic fuera del nombre, pero dentro del espacio de nuestra capa, para que nos muestre las opciones de la capa. Aquí igual, podemos cambiar el nombre, podemos cambiar el color. Si nosotros ponemos un tono verde, fíjense cómo cambia ahora nuestros contenedores y nuestros controladores a ese color verde que nosotros cambiamos. Es muy práctico si estamos trabajando con muchas capas y no queremos perdernos entre elementos de una u otra de. Es muy práctico si queremos tener más organizados nuestros elementos y no cambiar. Es muy práctico para tener organizados nuestros elementos y no perdernos entre los que están en una u otra capa. Otra opción que podemos tener al dar doble clic es que esa capa se convierta en una plantilla. De esa forma nosotros tendremos esa capa visible, pero al final no se verá en nuestra ilustración terminada. Simplemente nos servirá como un boceto. Tenemos la opción de bloquearla para que nuestra capa ya no se pueda modificar. Si se fijan, yo ya no puedo seleccionar mi elemento que estaba en la capa número 2 o que se llama círculo 2 y me aparece ahora un candado del lado izquierdo. Para desbloquearla basta con dar un clic en el candado y entonces estará activa otra vez. Volvemos a la ventana de opciones de la capa. Nos dice la opción de mostrar, imprimir, previsualizar o atenuar imágenes. De esta forma nosotros podemos estar modificando los valores que están dentro de los elementos de esa capa sin necesidad de estar cambiando el valor de cada uno de ellos. Es muy práctico al momento de estar realizando ilustraciones porque de esta forma podemos tener nuestros bocetos en una capa y todos los elementos que van a ir ilustrándolo en capas superiores. Vamos a cancelar aquí y vamos a ponerlos. Para cambiar el orden de las capas, que es muy importante, si se fijan, voy a regresar y me voy a acercar ahora a donde están mis elementos. El círculo más grande queda por delante de los dos elementos que tenía previamente, porque nuestra capa está en la parte superior. El orden que tienen las capas en Illustrator nos va a mostrar el orden de los elementos y cómo se van a ver. Mientras más arriba estén nuestras capas en nuestra ventana de capas, son los objetos que se van a ver primero. Los que estén por debajo se van a ir ocultando. Para cambiar el orden de las capas, basta con dar un clic sostenido en una de ellas y arrastrarla por debajo. De esa manera nuestra capa se irá debajo de las otras y ya no tendremos nuestros elementos por encima. Esto es a grandes rasgos cómo funcionan las capas en Illustrator. Conforme vayamos avanzando, lo irás entendiendo de una mejor manera. Vamos a pasar a la siguiente clase para explicarte ahora cómo puedes organizar y ordenar los elementos dentro de una capa. Acompáñame a la siguiente clase.